¿Alguna vez has sentido que todo lo que has vivido hasta ahora te estaba preparando para algo mejor? Pues escucha esto. Felicidades. El milagro que llevas en la mano está listo y puedes recibirlo hoy. ¿Eres tú? Quizás estés cansado, herido, incrédulo. Pero este dolor que llevas no será el final de tu historia. Dios vio cada lágrima, cada lucha silenciosa, cada oración hecha en la oscuridad. Y ahora, Él responde con algo que no es genérico, es personal, es sanación, es una respuesta, nuevo comienzo con propósito. Así que respira hondo, porque el cielo no te ha olvidado. Este es el momento de levantarte, asumir la responsabilidad y vivir lo que Él ya ha liberado para ti. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible se mueve a tu favor, incluso cuando todo a tu alrededor parece inmóvil, como si de repente hubieran susurrado tu nombre en el cielo y algo comenzara a alinearse sin explicación? Pues bien, escucha esto. Alguien fue llamado por su nombre hoy. El cielo acaba de liberar algo que había estado retenido durante mucho tiempo. Serás tú. Quizás estés viendo este video sin saber por qué. Simplemente sentiste en tu corazón que necesitabas darle al play. Quizás no sea la primera vez que escuchas algo así, pero hoy es diferente, porque hay algo profético en este mensaje. Hay una palabra viva aquí, y si me acompañas hasta el final, te darás cuenta de que este video no llegó por casualidad. Llegó con la dirección correcta. ¿Cuántas veces has orado en silencio sin que nadie te vea? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una confirmación, una señal, una respuesta clara de que Él sigue cuidándote? Y ahora, casi inesperadamente, aparece esta frase ante tus ojos. Felicidades. El milagro con tu nombre está listo. Recíbelo hoy. Tan solo leer esto te conmueve, ¿verdad? Es porque tu espíritu reconoce lo que viene de Dios. Aunque tu mente dude, tu corazón lo siente. Y lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Esta etapa difícil que estás atravesando, este silencio que tanto te ha dolido, esta espera que parece interminable, todo esto está a punto de convertirse en un testimonio. No terminarás este ciclo de la misma manera que lo empezaste. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado, porque Dios ya ha empezado a mover las piezas tras bambalinas y algo poderoso se está liberando con tu nombre escrito en él. Mucha gente no comprende lo que sucede tras bambalinas en la fe. Te miran y piensan, nada ha cambiado, pero el cielo ya lo ha cambiado todo. Y cuando Dios decide actuar, ningún muro puede resistir, ninguna demora puede detenerlo, ninguna acusación puede anularlo. El tiempo de ocultarse está llegando a su fin, y el tiempo de la exaltación llama a tu puerta. Y eso no es una expresión, es una promesa. ¿Alguna vez has sentido que nadie te veía? ¿Que parecía que las bendiciones llegaban a todos menos a ti? Pues bien, hoy la situación está cambiando, porque cuando Dios te dice felicidades, no solo celebra tu futura victoria, sino que reconoce todo lo que has soportado en silencio. Cada lágrima, cada sacrificio, cada oración susurrada en la oscuridad. Nada pasó desapercibido. Y ahora, el milagro con tu nombre está listo. Quédate conmigo, porque lo que sigue te abrirá los ojos para entender por qué este proceso tuvo que suceder así. Y lo que es más, te darás cuenta de que no fue abandono, sino preparación, y que el momento de la entrega está más cerca de lo que crees, y que el tiempo de entrega está más cerca de lo que crees. Y si en algún momento de estas palabras algo te conmovió, si se te aceleró el corazón, se te hizo un nudo en la garganta o sentiste ganas de llorar en silencio, por favor, compártelo conmigo en los comentarios. Cuéntame qué te conmovió, qué te pareció lógico o incluso qué estás enfrentando ahora, porque cada historia compartida aquí construye un puente entre personas que pueden estar experimentando el mismo dolor, y saber que no estás solo es, en sí mismo, un milagro en marcha. Esta conversación que tenemos aquí debe continuar, no solo entre nosotros, sino con otras personas que también esperan una palabra como esta. Cuando te gusta este video, YouTube entiende el valor de este mensaje
y comienza a compartirlo con quienes, como tú, necesitan escuchar algo directamente del corazón de Dios. Y al suscribirte al canal, no solo sigues todo lo que está por venir, sino que también formas parte de esta comunidad de fe que crece con verdad, amor y esperanza. Así que si este tema tiene sentido para ti, si de alguna manera este mensaje le habló a tu alma, deja tu me gusta, comenta abajo qué fue lo que más te tocó y suscríbete para seguir recibiendo palabras que te eleven, te alineen con el cielo y te recuerden que aún tienes un propósito, aun cuando todo parezca oscuro, porque lo que viene a continuación es exactamente la respuesta que has estado esperando y está más cerca de lo que crees. Dios dice, el milagro que lleva tu nombre está listo. Y no es un milagro cualquiera, es el que cambia el final de la historia, el que no solo resuelve una situación, sino que te transforma en el proceso. No se trata de algo material, fugaz o inmediato. Se trata de un nuevo comienzo que redefine todo lo anterior, porque hay cosas que solo Dios ve y Él sabe exactamente de dónde vienes, lo que ya has soportado y cuánto te dolió seguir adelante cuando todo decía que era mejor parar. El cielo conoce lo que ocurre tras bambalinas en tu historia. Conoce las decisiones silenciosas que tuviste que tomar, incluso sin fuerzas. Las veces que elegiste seguir creyendo, incluso cuando ya no sentías nada. Y por eso esta promesa tiene peso, propósito y dirección. Porque Dios no improvisa, actúa con precisión. Y lo que se libera ahora es más que una respuesta, es restauración. Hay milagros que llegan como un alivio, otros como una revelación. Y hay milagros que llegan como respuesta tras una guerra interna, tras noches de insomnio, tras preguntas que nunca te atreviste a expresar. Y aún así, Dios escuchó cada uno de ellos. Porque la oración que nadie escuchó, Él la registró. La lágrima que enjugaste en secreto, Él la recogió. Y fue entonces cuando comenzó el movimiento invisible de la gracia. Cuando parecía que nada sucedía, todo ya se estaba alineando. Este tipo de promesa no nace de la prisa, sino de la madurez. Por eso llega ahora, ni antes ni después. Llega justo cuando ya has comprendido que la bendición no es solo lo que Dios da, sino también lo que Él construye en ti. Hay una victoria que solo llega tras la rendición, y quizás este fue el paso más grande que diste, dejar que Dios rompiera lo que te separaba de Él, incluso sin comprenderlo. No saldrás de esto de la misma manera que entraste. Y lo más impresionante es que la fase más difícil, la que parecía alejarte de la promesa, fue precisamente la que te preparó para recibirla, porque el sufrimiento afecta nuestra mentalidad, sacude estructuras, expone verdades ocultas, quita el brillo a lo superficial y muestra dónde reside el verdadero valor. Dios usó este proceso para limpiar las ventanas de tu alma, para que, cuando llegara el milagro, tuvieras la madurez para reconocerlo y la valentía para experimentarlo. La promesa que te llega no es pequeña, pues tu nombre conlleva un gran llamado. Y créeme, hay promesas que solo se cumplen después del dolor. No porque Dios se alegre de ver tu sufrimiento, sino porque conoce el impacto que un alma purificada por la fe puede tener en el mundo. Hay personas que serán alcanzadas solo porque no te rendiste. Hay vidas que serán tocadas solo porque elegiste permanecer, incluso cuando la duda gritaba más fuerte que la esperanza. Y cuando Dios te dice, felicitaciones, no es un premio superficial. Es como si te mirara a los ojos y te dijera, vi cuando nadie más lo hizo. Honro lo que el mundo ignoró y ahora ha llegado el momento de un cambio que no solo será externo, sino interno. Una transformación que ya no depende de lo que otros reconozcan en ti, sino de lo que Dios ha activado en ti. Porque en quien te estás convirtiendo ahora es precisamente quien sustentará lo que está por venir. Así que, si tu nombre está realmente escrito en este milagro, todo empezará a cambiar.
y no porque hayas forzado el cambio, sino porque fuiste fiel durante la espera. A veces, solo Dios quiere ver si tu corazón permanece firme cuando parece que nada sucede, porque solo entonces sabe que puede darte algo grandioso sin que eso te aleje de Él. Y si en este punto sientes que este mensaje fue para ti, escribe una frase sencilla pero llena de fe en los comentarios. Recibo este milagro en mi nombre. Quiero ver cuántas personas están listas para esta nueva etapa que ya comenzó. Quizás estés cansado, sintiendo que nada cambia. Te despiertas, respiras hondo, enfrentas el día, pero por dentro sientes que das vueltas en círculo. Es como si caminaras, pero no avanzaras. Y en el fondo, parece que tu fe se pone a prueba cada día, en silencio, lejos de la mirada de los demás. Pero mira, lo que tú llamas desierto, Dios lo llama preparación. No es castigo, no es abandono, es cuidado, es pulido. Es el tiempo oculto en el que Él te fortalece desde dentro, incluso cuando todo por fuera parece estancado. Es en este tipo de lugar donde se forja el carácter, donde se despojan las máscaras y se revela la esencia. Y es precisamente ahí donde mucha gente se pierde, porque cree que Dios solo está presente cuando todo va bien. Pero la verdad oculta, esa que pocos expresan con sinceridad, es que los mayores milagros comienzan en el reino del dolor. Es en la adversidad donde crece la fe, es en el silencio donde crece la sensibilidad espiritual, y es en la escasez donde se empieza a percibir lo que realmente tiene valor y lo que era solo una ilusión. ¿Cuántas veces has orado y parecía que no había respuesta? ¿Cuántas veces has creído con tanta fuerza, solo para ver cómo todo se desmoronaba poco después? Y sin embargo, aquí estás. Seguimos adelante, escuchando este mensaje, intentando comprender qué hay detrás de todo. Y quizás este es precisamente el punto que necesitabas comprender. El proceso no vino a destruirte, vino a revelar lo que llevas dentro, porque solo quienes sobreviven al desierto comprenden el sabor de la promesa. Y Dios solo da lluvia a quienes han aprendido a lidiar con la sed. Hay promesas demasiado grandes para soltarlas de cualquier manera. Requieren madurez emocional, claridad de propósito y una nueva mentalidad. Y lo que estás experimentando ahora tiene mucho que ver con eso. Es como si el cielo te hubiera colocado en un momento estratégico, una especie de sala de espera espiritual, no para frustrarte, sino para alinearte, para que, cuando llegue el milagro, estés completo, fuerte, listo, sin distracciones, sin apegos que te frenan, porque lo que Dios ha preparado no se corresponde con el peso que has estado cargando. La etapa que estás atravesando puede parecer seca, árida y agotadora, pero es necesaria. Es en este lugar de dolor donde nacen las decisiones más profundas. Es allí donde realmente te conoces a ti mismo, donde empiezas a ver tus motivaciones, donde reconoces tus heridas y comprendes qué necesitas sanar. Ningún progreso ocurre sin algún tipo de confrontación interna, y por eso muchos se dan por vencidos, porque quieren la promesa sin el proceso, quieren el aplauso sin el anonimato, quieren la cosecha sin el tiempo de la semilla enterrada en la oscuridad. Pero tú eres diferente. ¿Y sabes por qué? Porque aún sin comprenderlo todo, permaneciste. Aún en silencio, permaneciste. Y esta resistencia que desarrollaste tras bambalinas es precisamente lo que te prepara para lo que viene. Dios está construyendo algo sólido en ti. No solo quiere bendecirte, sino sostenerte a través de la bendición, porque un regalo dado antes de tiempo puede convertirse en una carga. Pero cuando la promesa llega en el momento oportuno, es luz, sana, tiene sentido. Tu historia aún se está escribiendo, y cada página que consideras dolorosa sin razón, Dios la usa como base para un testimonio que impactará a quienes aún no te conocen. Porque la transformación que estás experimentando no es solo para ti, sino también para los demás. Personas que escucharán tu historia y encontrarán la fuerza para continuar.
que observarán tu camino y comprenderán que hay un Dios que honra a quienes no se rinden, incluso cuando nadie lo ve. Y si todo esto tiene sentido para ti, escribe solo una palabra en los comentarios: preparación, porque esta puede ser la fase más difícil, pero también es la más estratégica de todo tu viaje. Dios no te ha olvidado. Él conoce tu nombre, conoce tu historia y ya tiene preparada una respuesta a tu medida. Esto puede sonar demasiado agradable para quienes están cansados de esperar, dolidos por promesas que nunca parecieron cumplirse, pero hay una diferencia entre lo que el mundo promete y lo que Dios escribe, porque sus palabras no son simplemente arrojadas al aire, son semillas que en el momento oportuno brotan de la tierra y florecen. Y la verdad es que tu nombre no se ha perdido entre la multitud. Al contrario, ha sido cuidadosamente sellado en una promesa que lleva el peso de la eternidad. Es difícil creerlo cuando todo a tu alrededor parece normal, cuando pasan los días y nada cambia visiblemente, cuando el dolor se repite y el silencio parece ensordecedor. Pero incluso cuando te sientes olvidado, Dios te observa. Él sabe cómo llegar a ti. No necesita que destaques a los ojos de los demás para llamarte por tu nombre, porque su llamado no depende de un escenario, aplausos ni aprobación. Él te vio en ese momento cuando nadie veía tu valor, cuando tus fuerzas se agotaron y, aún así, elegiste continuar, cuando decidiste confiar incluso sin ninguna señal. Y ahí reside el secreto que muchos ignoran. La promesa personalizada solo se revela a quienes han pasado por el proceso con el corazón alineado, porque Dios no da revelaciones profundas a quienes aún viven en la superficie. Él espera el momento oportuno, el momento en que tu interior esté listo para recibir lo que tus ojos aún no pueden ver, pero que ya está escrito. Y lo más hermoso de todo esto es que aunque el mundo te etiquete, te limite o intente reducir tu identidad a un error del pasado, el cielo sigue llamándote por tu verdadero nombre, el que conlleva destino, propósito y transformación. Hay algo profundamente poderoso en saber que fuiste elegido intencionalmente, no por suerte ni por casualidad, sino por un plan. Y cuando Dios escribe tu nombre en una promesa, ninguna circunstancia puede borrarla, ningún error, demora ni resistencia puede invalidar lo ya decretado. Sí, puede que hayas fallado. Sí, puede que hayas estado ausente por un tiempo, pero eso no cambia lo que ya está escrito. Porque cuando Dios escribe, escribe con misericordia. Él no anula tus fracasos, te fortalece a través de ellos. Hay personas que llevan años cargando culpa por no haberlo hecho todo bien, por no haberlo logrado, por haberse extraviado en el camino. Pero Dios no trabaja con la perfección humana, trabaja con la verdad, y por eso te sigue llamando, porque ve más allá de la etiqueta, más allá de la fase difícil, más allá de lo que crees haber perdido. El nombre escrito en la promesa no es el de quien está quebrantado, sino el de quien ha sido restaurado. Y, aunque parezca que todo se ha detenido, que la vida se ha congelado en una espera interminable, la realidad espiritual es diferente. El movimiento ya ha comenzado. La respuesta ya tiene dirección, y tu nombre está en medio de ella. Puede que no te sientas digno, pero Dios no te llamó por méritos, sino por amor. Y es este amor el que sostiene, el que eleva, el que purifica, el que reubica. Es este amor el que rompe el ciclo del autosabotaje y te da espacio para ver con claridad lo que siempre ha estado reservado para ti. Lo que estaba escrito en el cielo no se compara con lo que los ojos humanos intentaron ver. Porque lo que Dios tiene para ti va más allá de la lógica, más allá de lo esperado, más allá de lo ordinario. Es exclusivo, es tuyo y fue pensado detalle a detalle, como quien escribe una carta a mano, con cuidado, con intención, con cariño. Así que, aunque hoy guardes silencio, aunque no sepas cómo actuar, una cosa es segura: has sido llamado por tu nombre.
Y cuando Dios llama, es porque ya ha preparado el lugar. No es una invitación vacía, no es solo una esperanza arrojada al viento, es dirección, es destino, es el momento preciso para comprender que no te han olvidado, solo te estaban ajustando para encajar perfectamente en el plan. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: mi nombre está escrito, porque eso es lo que necesita resonar en tu espíritu ahora, antes de que todo empiece a cambiar ante tus ojos. Sé que has pensado en rendirte, no solo una vez, sino en muchos momentos de silencio, cuando nadie notaba el peso que llevabas. Seguiste sonriendo, cumpliste con tus compromisos, pero en el fondo querías parar todo, sentarte en medio del camino y simplemente decir: ya no aguanto más. Pero no te detuviste. Aunque estabas exhausto, seguiste adelante. Aunque estabas confundido, decidiste confiar un poco más. Y es precisamente en este punto del camino donde muchos se pierden, cuando la espera pesa demasiado y el silencio de Dios parece gritar más fuerte que cualquier otra cosa. Pero lo que Dios hacía en silencio te fortalecía sin que te dieras cuenta, porque es tras bambalinas que se refuerzan los cimientos. Es cuando nadie observa que la fe se expande, que las raíces se profundizan, que el espíritu se reorganiza. Es en esta espera, la que duele, la que cansa, la que pone a prueba cada área de tu alma, que nace la transformación que sustenta todo lo que está por venir. Esperar nunca fue un castigo. La herramienta que Dios usó para prepararte con excelencia, para limpiar el exceso, para eliminar la prisa, para sanar las piezas aún fragmentadas de tu interior. La verdad oculta que pocos tienen el valor de admitir es que esperar también revela intenciones. Muestra quién busca solo lo que Dios puede dar y quién está dispuesto a quedarse incluso cuando Dios parece callar. Y tú te quedaste. Elegiste confiar incluso sin garantías, y eso lo cambia todo, porque el cielo responde a actitudes como esa. No se trata de actuar, se trata de rendirse. No se trata de ser perfecto, se trata de seguir herido. Esperar no te debilitó, te hizo más fuerte de lo que jamás imaginaste. Hay personas que te mirarán y pensarán que nada ha cambiado, pero solo tú sabes cuánto has evolucionado por dentro, cuánto ha madurado tu mentalidad, cuánto has dejado de depender de lo que sientes para decidir quedarte. Y por eso, el cielo ahora te coloca en otro lugar, porque el dolor que parecía frenarte ha acelerado por dentro. Fue en este proceso silencioso que Dios obró en tu mirada, en tu escucha, en tu confianza. No solo estaba preparando la promesa, sino que te estaba preparando para ella. Es como si el alma pasara por un refinamiento invisible. Al principio crees que estás perdiendo, pero luego te das cuenta de que estás siendo moldeado. Dios eliminó las distracciones, rompió alianzas que solo te frenaban, cortó caminos que parecían buenos pero no eran seguros. Y en cada punto donde creías que te estaban dejando atrás, el cielo solo te desviaba de algo que no formaba parte de lo que Él escribió. Esa larga, incómoda y silenciosa espera fue una alianza con tu futuro. Fue el sí que le diste a algo que aún no podías ver. Hay procesos que solo comprendemos una vez concluidos, pero hay otros que debemos abrazar mientras aún están en curso, porque hay una madurez que solo crece en la escasez, una sensibilidad que solo surge cuando todo a tu alrededor está en silencio. Una fuerza que solo emerge cuando todo parece estancarse. Y ese es tu caso. No te quedas quieto, estás siendo pulido. Y este no es un pulido cualquiera. Es el que se hace a mano, con precisión, con intención, con propósito. Dios está eliminando lo sobrante, no para castigarte, sino para revelar la belleza que se escondía bajo los escombros de la prisa y la ansiedad. Quizás incluso pienses que perdiste el tiempo, pero Dios te muestra que esta espera no fue en vano, sino una preparación. Todo lo que Él está a punto de hacer ocurrirá en tu exterior con la misma intensidad que lo que ya ha construido en tu interior.
Y cuando todo empiece a tomar forma, te darás cuenta de que no fue suerte, ni coincidencia, ni casualidad. Fue un proceso, fue una respuesta, fue el cuidado de Dios en los detalles, porque la promesa que viene después de la espera tiene un peso diferente, un valor que solo quienes soportaron el proceso comprenden. Y quizá ahora entiendas por qué tantas cosas tuvieron que ralentizarse, por qué ciertos caminos se cerraron, por qué la sensación de invisibilidad era tan constante. Todo formaba parte de un plan mayor, del plan que no podía revelarse de golpe, pero que está a punto de completarse ante tus ojos, y tendrá sentido, encajará, te sorprenderá, porque cuando Dios entrega, no entrega a medias, entrega por completo, con identidad, con destino, con sentido. Si esto se relaciona con lo que has estado experimentando, escribe solo una palabra en los comentarios: fortalecido, porque eso es lo que realmente eres, incluso cuando no lo parezca. Este tiempo doloroso pasará. No importa cuánto parezca largo, no importa cuánto se alarguen los días y las noches parezcan más pesadas que silenciosas, no es el final. Hay una transición en marcha, aunque aún no la veas con claridad. Y lo que se está transformando no es solo lo exterior, sino lo interior. Porque Dios no solo está arreglando las circunstancias que te rodean, sino que está sanando tu alma, enderezando capas que quizás ni siquiera sabías que estaban rotas. Saldrás de esto más limpio, más fuerte, más renovado. No solo porque lo hayas superado, sino porque has sido moldeado. Lo que duele hoy será recordado con gratitud en el futuro. Puede parecer absurdo decirlo ahora, cuando el dolor aún está presente, pero hay revelaciones que solo son posibles al otro lado del sufrimiento. Y este dolor no es en vano. Ha producido algo profundo, algo que los ojos naturales no pueden ver, pero que tu espíritu ya está siendo reconstruido con un propósito. Y cada detalle de esta etapa difícil está siendo usado por Dios para generar una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más madura, más conectada con lo que realmente importa. Los tiempos difíciles tienen el poder oculto de acercarnos a lo esencial. Nos liberan de distracciones, derriban los muros que construimos para protegernos y nos confrontan con nuestras verdades más profundas. Es en esta confrontación interna que nuestra mentalidad cambia, nuestras prioridades se reorganizan, nuestro corazón aprende a descansar, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue en control. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas sanando. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque el milagro más poderoso no es el que cambia las cosas, sino el que nos cambia a nosotros. Y quizá ni siquiera te hayas dado cuenta, pero esta sanación ya ha comenzado. Está ahí, en los detalles que pasaron desapercibidos, en el cansancio que se ha convertido en silencio, en el miedo que poco a poco va dando paso a la confianza, en la ansiedad que ya no te domina como antes, en cada pequeña decisión de continuar incluso sin ver. Esto ya está sanando, esto ya es señal de que lo viejo está quedando atrás. Ya no eres el mismo, y eso es bueno, porque la promesa que se avecina necesita una versión de ti que ya no cargue con el bagaje del pasado, que ya haya aprendido a confiar incluso con los ojos cerrados. Dios te permite pasar por ciertas etapas, no para quebrantarte, sino para hacerte inquebrantable. Él sabe lo que está construyendo, conoce lo que ocurre tras bambalinas en esta etapa, y sabe que cuando todo esto termine, y así será, no solo serás alguien que ha superado, sino alguien que ha sido transformado. Este dolor, por insoportable que parezca, se está usando sabiamente. Dios está extrayendo vida de lugares donde antes solo había heridas. Está cambiando marcas por propósitos, cicatrices por dirección, arrepentimientos por nuevas decisiones. Y todo esto encaja en un plan mayor, un plan que no empezó ahora ni termina aquí, un plan que impacta, que te trasciende, porque la verdad es que esta fase no se trata solo de ti,
sino de todo lo que tocarás después de superarla. Las personas a las que llegarás con el testimonio que se está construyendo ahora. Las conversaciones que tendrás, que solo serán posibles porque conoces este dolor. El tipo de empatía que solo proviene de quienes han tocado fondo y regresan sanos. Tendrás autoridad porque has soportado el dolor. Tendrás sabiduría porque has aprendido en la oscuridad. Tendrás esperanza porque sabes lo que es vivir sin ella y encontrarla de nuevo. El tiempo del dolor termina, pero lo que produce permanece. Y por eso saldrás de esto diferente, renovado, sí, pero no como alguien que acaba de descansar, como alguien que ha superado la tormenta con la frente en alto, con el corazón destrozado, pero aún latiendo con fe, como alguien que se ha rehecho por dentro y ahora es un hogar de promesas cumplidas, no solo hechas, y esto lo cambiará todo, tu postura, tu percepción, tus relaciones, porque cuando cambias, todo a tu alrededor también empieza a cambiar, y la transformación que comenzó en tu interior está a punto de tocar todo tu exterior. Si sientes que estás en este proceso de sanación invisible, escribe aquí en los comentarios la palabra renovado, porque eso es lo que se está construyendo dentro de ti, aún en silencio, aún en medio del dolor. ¿Recuerdan a José? Fue vendido por sus propios hermanos, abandonado como si su existencia fuera una carga incómoda, arrojado a un pozo y luego comercializado como mercancía. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios no borró los sueños que había sembrado en él. Al contrario, con cada caída, José fue reposicionado. Con cada injusticia, Dios lo acercó al lugar donde su propósito florecería. Fue acusado injustamente, encarcelado por algo que no hizo, olvidado por quienes prometieron recordar. En el momento oportuno, Dios giró la llave, y el que fue humillado en una celda salió como gobernador. Porque cuando el cielo decide elevar a alguien, no hay cadena que pueda detenerlo. Es impresionante cómo el camino de José revela algo que a menudo nos cuesta aceptar, que los procesos de Dios casi nunca son lógicos, sino que siempre tienen una intención. Lo que parecía el final fue solo el principio, y quizás esta sea exactamente la sensación que tienes ahora mismo, que algo está llegando a su límite, que ya no quedan recursos, que las puertas se han cerrado para siempre. Pero, al igual que José, no te están olvidando, estás siendo reubicado silenciosamente, y el trasfondo de tu dolor ya se está cosiendo con las piezas de tu ascenso, porque Dios no desperdicia el sufrimiento, Él transforma. Fíjense en Ana, por ejemplo. Durante años vivió con la vergüenza de no tener hijos, mientras todos a su alrededor la burlaban, la humillaban y la desacreditaban. Pero fue precisamente de este dolor que nació el llanto que conmovió al cielo. Ana derramó su alma ante Dios, no con palabras ensayadas, sino con los gemidos de alguien que ya no tenía nada que fingir. Y en ese momento, algo se quebró. Dios vio su entrega, sintió la verdad y llegó la respuesta. El hijo por el que tanto había orado no solo nació, sino que se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia, Samuel. Porque a veces lo que Dios genera en ti no es solo una victoria personal, sino un hito que impactará a generaciones. Y luego viene Job, el nombre que muchos asocian con el dolor, pero que de hecho representa la restauración. Job lo perdió todo, sus posesiones, su salud, su familia. Estaba rodeado de voces que le decían que se rindiera, que maldijera su propia fe, pero no se corrompió. Siguió confiando incluso sin comprender, aunque el dolor lo aplastaba. Y sucedió lo que nadie esperaba. Dios lo restauró todo. Y no solo lo restauró, sino que lo duplicó. Porque Él no está comprometido con el sufrimiento en sí, sino con lo que el sufrimiento construye. El dolor de Job no fue ignorado. Fue registrado, respondido y revertido con honor. Y si Dios lo hizo con él, también puede hacértelo a ti. Estas historias no están en las Escrituras por casualidad.
se conservaron para recordarte que los giros y vueltas son parte del camino, que los momentos de humillación pueden ser, en realidad, la tierra fértil donde Dios siembra las semillas de tu exaltación, y que todo lo que hoy parece retraso, dolor o injusticia se está trabajando estratégicamente. Puede que no lo entiendas ahora, y eso está bien. Ni siquiera José entendió cuando fue traicionado. Ni siquiera Ana entendió cuando lloró sola en el templo. Ni siquiera Job entendió cuando lo perdió todo de la noche a la mañana. Pero todos eran parte de algo más grande, algo que no encajaba en el momento presente, pero que se estaba construyendo con un propósito eterno. La verdad oculta tras estas historias es que Dios nunca abandona a los suyos. Él no escribe destinos apresuradamente, los esculpe con precisión, con intención, con amor. Y si tu historia hoy parece confusa, recuerda, ninguna de las vidas que transformó tuvo un final feliz al principio, pero hubo un punto de inflexión, hubo un momento en que todo cambió, y tú también experimentarás ese punto de inflexión, porque el Dios de José, Ana, Job, también es tu Dios. Si esta palabra te recordó que Dios todavía escribe giros inesperados, comenta aquí: cambiará todo, porque esta frase tiene poder cuando se dice con fe, y tal vez hoy sea el día para declarar esto sobre tu propia historia. El cielo ha pronunciado tu nombre, y eso lo cambia todo, porque cuando Dios menciona a alguien en lo alto, algo empieza a moverse aquí abajo, aunque al principio sea imperceptible. No es una mención cualquiera. No es casualidad. Cuando el nombre de alguien resuena en los cielos, es porque hay un propósito en marcha, una temporada que se abre, un ciclo que se completa para que otro pueda comenzar. Y cuando Dios llama, no llama para exponer, humillar ni avergonzar, llama para honrar, llama para enaltecer, destacar, reposicionar, porque el llamado de Dios siempre conlleva dirección e identidad. Él no solo señala, sino que revela. Hay momentos en la vida en que todo parece aleatorio, sin forma y sin sentido, pero hay un trasfondo espiritual que ocurre constantemente. Y cuando llega ese momento, el momento en que los cielos pronuncian tu nombre, es imposible que nada siga igual. Puede que tus ojos tarden en darse cuenta, pero tu realidad espiritual ya ha cambiado. Las puertas se abren. La gente empieza a moverse sin saber por qué. Las oportunidades se alinean e incluso los vientos que antes estaban en tu contra empiezan a funcionar a tu favor, porque el universo responde al sonido de los cielos. Y cuando se pronuncia tu nombre, todo entra en transición. Es una poderosa revelación comprender que lo que experimentas ahora no siempre refleja lo que Dios ya ha declarado. Tus circunstancias actuales pueden parecer estancadas, pero espiritualmente ya estás siendo conmovido. Esta sensación de incomodidad, esta inquietud silenciosa, estos sentimientos que llegan sin explicación, todo esto es señal de que algo se anuncia en lo invisible. Es como si el cielo te llamara a una nueva etapa, una fase en la que serás reposicionado, no por mérito, sino por llamado, no por desempeño, sino por gracia. Y cuando Dios llama, Él sabe exactamente dónde estás, sabe a qué renunciaste, a lo que enfrentaste en silencio, las decisiones difíciles que nadie vio. Conoce tus caídas, pero también tu valentía para levantarte. Conoce los momentos en que casi retrocediste, pero elegiste seguir adelante, incluso arrastrando tu fe. Y por eso el nombre que el cielo llama no es el nombre marcado por el dolor, las caídas ni las críticas. Es el nombre rehecho por la promesa. Es el nombre renovado por la perseverancia. Es el nombre restaurado por la fe, silenciosa que nadie aplaudió, pero que el cielo reconoció. Cuando el cielo menciona tu nombre, no es solo para alejarte de donde estás, es para llevarte a donde fuiste creado para estar. Y este movimiento siempre conlleva mucho contraste, porque el lugar donde serás honrado suele ser el opuesto de donde fuiste rechazado. A Dios le encanta transformar lo que parecía un fracaso en una etapa de revelación.
Usa lo improbable, lo desacreditado, aquello en lo que nadie vio potencial, para mostrar lo que es capaz de hacer con quienes simplemente deciden confiar, incluso sin ser el centro de atención, incluso sin reconocimiento inmediato. No te sorprendas si, en los próximos días, sientes que algo te saca de tu zona de confort, como si de repente los viejos hábitos perdieran su significado y las viejas conexiones ya no encajaran. Así es como el cielo comienza a preparar el terreno para quienes han sido llamados. Se está produciendo un cambio en la atmósfera y la primera señal es interna. Es esa buena incomodidad la que te hace darte cuenta de que estás creciendo, de que te están desplazando de donde estás para ocupar el espacio que ya se ha preparado con tu nombre, el espacio que solo tú puedes llenar. El espacio del que nadie más tiene la llave, porque fue diseñado para ti. Hay una verdad oculta en este proceso que pocos se atreven a admitir. El honor no siempre es lo primero en el entorno externo. A veces empieza en el interior, en la forma en que te ves a ti mismo, en la forma en que empiezas a hablar de ti mismo, no con arrogancia, sino con la conciencia de que te estás preparando para llevar algo más grande. El honor de Dios primero moldea el ser interior y luego se manifiesta en público. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Estás siendo recordado, sí, pero también estás siendo alineado, porque el honor sin estructura no se sostiene. Pero cuando el corazón se moldea primero, el resto surge de forma natural, sin que tengas que demostrar tu valía. Si sientes que el cielo ya ha comenzado a mover cosas a tu alrededor, aunque todavía no entiendas todo, escribe en los comentarios: el cielo dijo mi nombre, porque hay algo poderoso en declarar lo que ya está sucediendo en lo invisible. ¿Conoces esa inquietud que has estado sintiendo últimamente? Esa extraña sensación que no puedes explicar, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabes exactamente qué. Una repentina necesidad de escapar, de guardar silencio, de abandonar ciertos entornos, de cortar conversaciones que antes parecían normales. No es casualidad, es una señal, una de esas señales que el espíritu capta antes de que la mente la comprenda. Y puede parecer incómodo ahora, pero esta incomodidad tiene un nombre: transición. Es el tipo de sensación que aparece cuando el cielo está a punto de desatar algo nuevo en tu vida y te estás reubicando en tu interior para poder recibir lo que viene de fuera. Estos movimientos internos que te sacan del modo automático y te hacen prestar más atención a las pequeñas cosas son las primeras advertencias del cielo y suelen ir acompañados de cierto cansancio emocional. No es el cansancio físico que se resuelve con el descanso, sino un agotamiento que parece provenir del alma. Sientes como si algo se cerrara en tu interior, pero aún no sabes cuál será el siguiente paso. Y la mayoría de las veces es precisamente en ese momento cuando se acerca el milagro, cuando todo en tu interior se mueve, pero aún no hay señales visibles en el exterior. Porque el nacimiento de la promesa casi siempre ocurre en lo invisible antes de manifestarse. Quizás te preguntes por qué eres más sensible, más introspectivo, más selectivo con las personas, las conversaciones y los lugares. Quizás incluso te hayas sentido extraño porque ya no encajas donde antes. Pero esta es una de las señales más claras de que Dios te está sacando de una etapa y preparándote para otra. El espíritu se inquieta al estar a punto de cruzar un umbral. Es como si tu interior ya oliera el cambio, aunque aún no tenga nombre ni forma. Y ahí es donde entra en juego la verdad oculta, de la que poca gente habla con claridad. Antes de que llegue el milagro, Dios empieza a alinearte emocional y espiritualmente, no para que te sientas cómodo, sino para prepararte. Porque no basta con recibir una respuesta, necesitas estar preparado para sostenerla. Y esta inquietud es como una alarma interna que te dice: ajusta tu corazón, afina el entorno. No es una sensación cualquiera,
Es el cielo susurrándote que algo se mueve entre bastidores, y quienes son sensibles lo entienden, no con los ojos, sino con el espíritu. Este deseo de retirarte unos días, de desconectarte de las distracciones, de buscar el silencio en medio del ruido, todo esto puede parecer extraño a primera vista, pero es una respuesta natural de tu ser interior a lo que se libera sobre ti. El espíritu siente la proximidad de lo profético y así intenta prepararse antes de que la realidad cambie. Empiezas a distanciarte de todo lo que te contamina, de todo lo que ocupa demasiado espacio y te roba la concentración. Porque incluso sin darte cuenta, tu espíritu te dice, algo grande se avecina y no puedo distraerme ahora. Y luego están esas pequeñas rupturas que a primera vista duelen, amistades que se enfrían, oportunidades que no se materializan, puertas que se cierran sin explicación. Pero todo esto es parte de la limpieza que precede a la entrega, porque lo que Dios está a punto de poner en tus manos no puede compartir espacio con lo que solo te confundió. Y quizás por eso los días son más intensos, porque antes de que llegue lo nuevo, lo viejo necesita ceder, y el cielo lo está haciendo con precisión, aunque en el momento solo parezca pérdida o desconexión. No ignores esta sensación que te ha acompañado, esta impresión constante de que algo se avecina, porque así es, y quienes la sienten no están locos, son sensibles. Precisamente eso, sensibilidad espiritual, esa que precede a las rupturas más significativas del camino. Cuando todo parece igual, pero dentro de ti, algo ya sabe que nada volverá a ser igual. Esta tensión entre lo que fue y lo que viene es sagrada, es parte de la revelación, y si estás en este punto, respira hondo y comprende. No es una crisis, es un anuncio. Comenta aquí una palabra que represente bien ese giro invisible que te está moviendo. Señal, porque a veces todo empieza con una simple percepción, y cuando te das cuenta, el milagro ya está mucho más cerca de lo que parecía. Dios no te dejará igual, nunca desperdicia un dolor, una lágrima ni una noche en que lloraste en silencio. Esta etapa que atraviesas, por incómoda que sea, lleva en sí algo que va mucho más allá de lo que imaginaste al entrar. A veces, lo que parece un retraso es solo una redirección. Otras veces, lo que parece abandono es, en realidad, protección. Y cuando todo en tu interior parece desmoronarse en silencio, lo está poniendo todo en su lugar. No en el lugar anterior, sino en el lugar correcto. Esta fase te enseñará, no solo sobre los demás, sino sobre ti mismo. Te mostrará dónde fuiste vulnerable, dónde confiaste demasiado en lo frágil y dónde tu corazón aún necesitaba madurar. Te mostrará que no todo silencio es ausencia, y que no toda pérdida es una maldición. A veces, la vida necesita vaciarte para que descubras cuánto cargabas ya con cosas que no eran tuyas. Y entonces, esta limpieza forzada, nace algo nuevo. No nace con ruido, con fuegos artificiales, con focos, pero nace con profundidad, con peso real, con marcas que cuentan historias y no solo heridas que duelen. Y cuando esto sucede, cuando tu corazón se reorganiza, algo en tu interior empieza a respirar de forma diferente. Empiezas a darte cuenta de que has madurado, que algunas conversaciones ya no te provocan como antes, que ciertos lugares ya no te atraen, que las viejas dinámicas ya no tienen sentido, no porque te hayas vuelto frío o insensible, sino porque has madurado. Y con el crecimiento llega la claridad. Una claridad que muestra dónde te estancaste, qué necesitabas liberar, qué te impedía acceder al nuevo tiempo que Dios ya había preparado. Dios te sanará, no solo en lo que otros vieron, sino en esos dolores secretos, ocultos tras tu sonrisa, en las inseguridades que ocultaste con todas tus fuerzas, en las decepciones que te tragaste para mantener la paz. Él entrará en esos espacios cerrados, en los rincones más recónditos de tu alma, y restaurará el orden. Se llevará lo que quede, restaurará lo que estaba roto,
sanará lo que ni siquiera recordabas haber sentido, porque Él no solo quiere que sobrevivas, quiere que vivas con plenitud, con libertad, con autenticidad. Esta fase te impulsará a una nueva era, y no será una etapa cualquiera. Será un tiempo marcado por la conciencia, la dirección y el discernimiento. Un tiempo en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que, aunque todo te dolió, fue precisamente lo que te preparó. Las caídas, las pausas, los no, todo fue materia prima en la construcción de tu nueva estructura. Porque cuando Dios te permite atravesar algo profundo, no solo mira tu momento presente, sino que moldea a la persona que necesitarás ser en el futuro. No saldrás de esta fase confundido, derrotado ni vacío. Saldrás más alineado, más sensible a lo que viene de arriba, más atento a lo que realmente importa. Saldrás con una nueva perspectiva. Saldrás con más fuerza para decir no a lo que ya no encaja y con más ligereza para decir sí a lo que viene de Dios. Y lo más hermoso de todo es que, incluso habiendo pasado por momentos que casi te destrozan, emergerás completo, porque lo que Dios hace, lo hace por completo. Él no deja nada a medias, y si sigues adelante, es porque Él sigue trabajando. Lo que parecía un valle oscuro se convertirá en tierra fértil. Donde antes había confusión, ahora habrá sabiduría. Donde antes había miedo, ahora habrá firmeza. Y donde solo había dolor, Dios dejará una huella, un recordatorio viviente de que fue allí, justo allí, donde realmente te encontró. Este proceso generará algo poderoso. Y te darás cuenta de esto cuando te enfrentes a situaciones que antes te paralizaban y que ya no te afectan de la misma manera. Entenderás cuando alguien intente hacerte daño, pero ya no reaccionarás con resentimiento, sino con compasión, porque lo nuevo que Dios siembra en tu interior siempre da fruto en el exterior. Si ya has empezado a sentir este cambio sutil, esta madurez silenciosa que llega incluso en medio del dolor, escribe aquí en los comentarios: estoy saliendo mejor, porque a veces la sanación llega antes que la respuesta, y ya estás siendo sanado mucho antes de que te des cuenta. Antes de realizar el milagro, Dios limpia el corazón, y esta limpieza no es suave, ni siempre delicada, pero es necesaria, porque Él no entrega lo nuevo en envases rotos. Dios no deposita promesas en corazones llenos de escombros, de viejas heridas, lazos tóxicos, miedos disfrazados de prudencia. La limpieza viene primero y llega con fuerza. Llega como una pérdida, como el fin de los ciclos, como un desapego forzado. Y la mayoría de las veces intentamos aferrarnos a lo que se nos está arrebatando, sin darnos cuenta de que lo que Dios está haciendo no es destrucción, sino preparación. El proceso espiritual previo a la rendición tiene su propio ritmo. Dios corta lo inútil, sin pedir permiso, sin dar muchas explicaciones. Simplemente arranca lo que creías necesario, lo que jurabas indispensable. Y al principio parece injusto. Cuestionas, te quejas, incluso dudas. Pero luego, con el tiempo, comprendes. Te das cuenta de que lo que te dolía al partir era precisamente lo que te impedía crecer. Era lo que ocupaba demasiado espacio. Era lo que silenciaba tu fe, desviaba tu atención y enfermaba tu esperanza. Y entonces das gracias, no porque te gustara el corte, sino porque sentiste el alivio que solo el cielo puede dar. Y junto con esta limpieza viene el quebrantamiento. Dios rompe el orgullo, rompe el control, rompe esa falsa imagen que construiste para protegerte. Va directo al grano. Toca donde nadie más tenía acceso, expone lo que estaba oculto, revela las intenciones detrás de las palabras, los deseos detrás de las oraciones, las máscaras detrás de los gestos. Y no lo hace para avergonzarte, lo hace para sanarte, porque mientras el orgullo sea el centro, la promesa no tiene dónde aterrizar. Mientras el alma esté inflada de sí misma, no puede soportar el peso de la gloria venidera. Este proceso duele, pero también libera. Duele porque deconstruye, libera porque reubica. Dios no te castiga cuando te quita algo,
te moldea, limpia lo que se ha acumulado con el tiempo, cosas que no te dabas cuenta de que estaban ahí, comparaciones, competencia oculta, ansiedad por la aprobación, dependencia de la validación. Todo esto se elimina con firmeza, porque lo que viene es demasiado puro para ser manchado por esta suciedad emocional y espiritual. Y entonces, en medio de esta purificación del alma, empiezas a ver la verdad, empiezas a notar cuánto necesitabas este descanso, cuánto cargabas con cargas que ni siquiera eran tuyas, cuánto te lastimabas intentando sostener versiones que Dios nunca te pidió que sostuvieras. Y cuando llega esta claridad, es como un alivio invisible. Sientes que, aunque estés perdiendo, estás ganando, que aunque estés llorando, estás siendo fortalecido, que aunque no tengas respuestas, estás siendo cuidado, porque Dios quiere verte completo, no perfecto, sino completo, con un corazón sano, con una mente clara, con un espíritu ligero. Él sabe que si cumple la promesa mientras aún estás fragmentado, el milagro se convertirá en una carga. Él sabe que si cumple antes de tiempo, lo que era una bendición puede convertirse en una distracción. Por eso limpia, por eso poda, por eso quebranta y por eso espera. El tiempo de Dios nunca es estratégico. Él espera el momento exacto en que tu interior esté en paz para recibir sin perderte, para vivir sin corromperte, para celebrar sin olvidar quién eres. Si estás pasando por este proceso donde todo parece desaparecer, donde el silencio grita y las pérdidas se acumulan, recuerda esto: este no es el final, es Dios preparando el terreno, es la última parte del camino antes del punto de inflexión, porque donde Él quiere ponerte, no puedes llegar con un bagaje emocional sin resolver. Él te quiere limpio, libre, listo. Si esta palabra encaja como respuesta a lo que estás experimentando, comenta aquí: Dios me está limpiando, porque esta es una de las etapas más difíciles y a la vez más sagradas del camino de alguien que va a recibir algo grande. Dios no te ha abandonado, por mucho que duela el silencio, por muy lejanas que parezcan las respuestas, por muchas oraciones que resuenen sin respuesta. Algo está sucediendo, y no es ausencia, es estrategia, porque mientras esperas y crees que estás quieto, Él te está moldeando, y no es un molde cualquiera, es un proceso profundo y paciente, casi invisible a los ojos, pero con un impacto que va más allá de lo que puedas imaginar. Dios no obra con prisa, trabaja con propósito. Y si aún no te ha llevado a donde quieres ir, es porque está ajustando quién necesitas ser cuando llegues allí. Hay algo sagrado sucediendo en el secreto. Este momento, cuando nada parece ir bien, cuando las puertas se cierran y las relaciones se rompen, es el lugar exacto donde Dios te encuentra sin distracciones, donde Él puede hablarte sin que el ruido externo ahogue su voz. Y sí, a veces su voz parece no llegar, pero el hecho de que no la escuches no significa que haya dejado de obrar. A menudo, los momentos más decisivos de nuestro camino son los más silenciosos, porque es en el silencio donde los pensamientos se alinean, las emociones se organizan y la identidad realmente comienza a emerger. No te han olvidado. Dios no ha ignorado tus esfuerzos ni ha borrado tus peticiones. Pero hay un tiempo entre el clamor y el cumplimiento, y es en este espacio, entre el amén y el sucedió, que Él realiza la parte más importante, el trabajo interno. Te está moldeando para que, cuando Él llegue, estés preparado, porque el mayor milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que sucede en tu interior. La respuesta externa solo será un reflejo de la transformación que ya se ha producido allí, en tu mentalidad, en tu forma de ver el mundo, en las decisiones que ahora tomas con más conciencia, con más madurez, con más fe. Es curioso cómo nos afecta el silencio de Dios. Toca capas que ni siquiera sabíamos que existían. Nos quita las muletas emocionales, elimina los excesos, revela dónde nos apoyábamos sin darnos cuenta. Y entonces,
En ese lugar aparentemente vacío, Dios comienza a revelar cosas que solo se podían ver cuando todas las demás voces estaban en silencio. Cosas sobre ti, sobre tu propósito, sobre las personas que te rodean, sobre tu corazón. Y es en este escenario que nace algo que nadie puede arrebatar: raíces. Porque una promesa sin raíces no perdura. Y Dios prefiere verte arraigado antes que verte famoso. Prefiere que seas firme antes que visible. La verdad oculta tras este silencio es que es pedagógico. Enseña, reorienta, te obliga a enfrentarte a ti mismo, sin filtros. Y es entonces cuando el espíritu comienza a actuar de forma más intensa, más refinada, más quirúrgica. Dios elimina lo que te desequilibra, revela lo que necesita ser abordado y te moldea en la proporción exacta de la promesa que llega. Y a veces el moldeamiento es doloroso, porque exige renuncia, exige entrega, exige confianza sin un mapa. Pero es este tipo de entrega la que conmueve el cielo, porque la fe no es solo creer que sucederá, es continuar incluso cuando todo parece haberse detenido. Y cuando este proceso termine, y terminará, ya no serás el mismo. No serás esa vieja versión, ansioso, dependiente de la validación, vulnerable a las opiniones de los demás. Serás alguien moldeado por la verdad, forjado en la espera, de intención recta, de perspectiva sencilla, de paso firme, porque Dios te está refinando desde dentro, no para ocultarte, sino para prepararte para algo que tiene un impacto que te trasciende. Y por eso es tan cuidadoso, porque lo que está por venir requerirá estructura, y eso es exactamente lo que Él está construyendo ahora. Una base sólida para un futuro que no te hundirá, sino que te elevará. Así que, aunque aún no veas los resultados, aunque el silencio parezca eterno, recuerda esto: Dios no te ha abandonado, te ha guiado por un proceso, y su proceso nunca es en vano. Él sabe a dónde te lleva, y sabe exactamente en quién necesitas convertirte para llegar allí. Si esta palabra ha encontrado su momento exacto, escribe en los comentarios: estoy siendo moldeado. Porque reconocer el proceso ya es parte esencial de la transformación que está sucediendo. Has llorado, has esperado, has confiado, y ahora ha llegado el momento de la posesión. Y no es una posesión tímida, vacilante, temerosa de parecer demasiado atrevida ante un Dios tan grande. Es una posesión firme y consciente, con la autoridad de quien entiende que no fue llamado a vivir fuera de la promesa, sino a vivir dentro de ella. Dios no te formó durante tanto tiempo para que te contentaras con migajas. No te hizo pasar por procesos tan profundos solo para que miraras desde lejos lo que siempre ha sido tuyo por derecho. Ha llegado el momento de tomar posesión, no como un mendigo espiritual, sino como un hijo. Este cambio es mucho más espiritual que emocional, porque ocurre primero en la mente, en el lugar de las decisiones silenciosas, donde te dices a ti mismo: ya no dudaré de lo que el Padre ya me ha dado. Y desde este posicionamiento interior, todo empieza a alinearse. Porque cuando comprendes que tienes un lugar reservado, dejas de competir por los espacios de los demás. No fuerzas las puertas. No te inclinas para ser aceptado. Entras donde has sido llamado, y cuando pisas, lo haces con confianza, sabiendo que estás en el territorio prometido, no en una zona de improvisación. Y esta autoridad no es arrogancia, es conciencia. Es saber que hay un decreto sobre tu vida que no fue emitido por la voz de los hombres, sino por Dios mismo. Y cuando Él libera algo, no es solo para conmoverte, es para que accedas a Él, es para que te muevas, es para que rompas con la mentalidad de escasez, miedo y limitación. Porque el cielo no libera palabras para que se queden en el papel, las libera para que las vivas. Y vivir lo que Dios ha dicho sobre ti es un acto de fe, pero también de valentía. Ya no necesitas rogar por lo que ya se ha liberado. Ya no necesitas sentirte pequeño ante lo que llevas, porque lo que llevas dentro no se ganó con tu desempeño, sino con gracia. Dios no esperó a que estuvieras listo para llamarte. Te llamó para que, en el camino,
fueras transformado. Y todo lo que prometió durante este viaje sigue en pie. Ninguna lágrima lo borró, ninguna caída lo canceló, ninguna duda lo anuló. La promesa continúa, y ahora el cielo te dice: toma posesión. Este es un tiempo sagrado. Es cuando el dolor da paso a la revelación, cuando el llanto cesa, no porque todo se haya resuelto, sino porque comprendes que lo que viene de Dios no necesita pruebas constantes. Simplemente lo sabes. Sabes que has llegado. Sabes que estás listo, que la época ha cambiado. Y aunque el escenario aún se está ajustando, en tu interior ya no es posible seguir como antes, porque quienes han tomado posesión en espíritu no se acobardan ante las apariencias. Quienes comprenden que tienen un lugar ya no se conforman con ningún rincón. El camino hasta aquí ha sido intenso, y por eso mismo la entrada a esta nueva era es legítima. No te saltaste pasos, no quisiste atajos, te quedaste. Y por eso ahora puedes entrar con dignidad, con honor, con un corazón limpio y una conciencia despierta. Cruzaste desiertos que pocos podrían soportar. Tuviste conversaciones con Dios que nadie conocerá jamás. Pasaste noches que parecían no tener fin, pero en cada uno de estos momentos fuiste moldeado para el presente. Y ahora ha llegado. Y quizás, incluso con todo esto, aún quede un remanente de duda dentro de ti. Una voz sutil que dice: ¿de verdad es esto para mí? Si surge esa voz, recuérdale quién eres. Recuerda lo que te trajo hasta aquí. Has superado lo que has dado, cuánto has madurado. Porque no es orgullo admitir que Dios te ha llamado, es un honor. Y cuando Él extiende su mano y dice: es tuyo, la única postura correcta es extender la tuya y decir: recibo. Si entiendes que esta palabra tiene que ver contigo, comenta con fe: tomo posesión. Porque el cielo libera, pero es tu decisión la que abre el espacio para la manifestación. Declara: recibo, tomo posesión. El milagro lleva mi nombre y ya ha llegado. Vacilación, no como quien aún intenta convencerse, sino con la firmeza de quien ha comprendido que la verdadera fe no es solo algo que se siente, sino algo que se manifiesta. La fe es una voz, es una postura, es lenguaje. Es la forma en que te levantas, cómo respondes a los días difíciles, cómo te comportas ante las promesas, porque no basta con creer internamente si tu boca sigue callada ante lo que el cielo ya te ha gritado. Hay poder en lo que declaras, y hay progreso cuando lo que sale de tu boca está en consonancia con lo que tu espíritu ya ha comprendido. Lo que dices tiene un impacto directo en el entorno que te rodea, tiene peso. Tiene autoridad. No estás aquí simplemente para sobrevivir espiritualmente, sino para activar realidades con tu postura. Y la postura no se trata solo de cómo te mueves, sino de cómo te expresas. Hay milagros listos, esperando a que tu boca diga sí, porque el cielo ya los ha liberado, pero es tu consentimiento lo que los sostiene. Dios quiere escuchar de ti lo que ya te ha prometido. Quiere verte verbalizar lo que el enemigo intentó enterrar con silencio. Quiere verte reaccionar con valentía ante lo que parecía imposible. No se trata de repetir frases bonitas, se trata de alinearse. Cuando declaras lo que crees, organizas el entorno espiritual que te rodea. Abres el camino, brindas acceso, ocupas espacio, porque quienes viven en la promesa no se esconden tras la incertidumbre, se mantienen firmes, incluso sin ver todo listo. Secreto de la fe madura. No necesita ver para declarar. Habla primero. Se anticipa. Llama a la existencia lo que ya se ha determinado arriba. Incluso si, por ahora, el terreno aquí abajo todavía parece seco. No fuiste llamado a vivir escondido en ti mismo, sofocando palabras que pudieran transformar el entorno. Fuiste llamado a ser una voz, a declarar sanación donde hay dolor, restauración donde hay ruina, provisión donde hay escasez. Y lo más importante, a decir con fe: el milagro es mío. Lleva mi nombre, y no superaré esta etapa sin él. Esta afirmación es más que una frase, es una respuesta.
una actitud, un desbloqueo, porque muchas veces lo que se bloquea a tu alrededor no es resultado de una falta de promesa, sino de una falta de posicionamiento. Cuando empiezas a profetizar con convicción, el miedo da paso a la confianza, el entorno cambia, las palabras se convierten en herramientas espirituales y tu voz empieza a romper ciclos, romper cadenas y activar el movimiento. Es misticismo, no, es un principio. Está escrito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y hoy puedes activar la vida en aquello que parecía enterrado. Puedes recuperar lo que parecía perdido. Puedes reconstruir con una simple declaración llena de fe aquello que el tiempo ha intentado borrar. Por eso ya no puedes callar, ni acobardarte, ni esconderte tras la timidez espiritual. Este es el momento de asumir lo que llevas dentro, de declarar lo que ya sabes que Dios ha dicho, de verbalizar la promesa como si ya tuvieras la llave en la mano, aunque la puerta aún se esté abriendo, porque una fe como esta no solo atrae, sino que transforma. Y cuando empiezas a hablar con convicción, el cielo responde con conmoción, y lo que antes parecía solo una posibilidad comienza a hacerse realidad ante tus ojos. Si entiendes que este es el momento de abrir tu boca y alinearte con lo que Dios está liberando, escribe con valentía en los comentarios: el milagro tiene mi nombre, porque lo que declaras con fe hoy puede ser exactamente lo que vivirás con intensidad mañana. No saldrás de esta etapa destrozado, saldrás sano, completo, con los ojos más abiertos, el corazón más firme y las manos listas para sostener todo lo que una vez te pareció demasiado grande. Este viaje que parecía interminable estaba de hecho moldeando cada parte de tu estructura para que, ahora, experimentes no solo la respuesta, sino la revelación. Y la verdad es que las promesas de Dios no llegan a quienes solo quieren sentirse bien. Se cumplen en las vidas de quienes han aprendido a resistir, a crecer en secreto, a madurar en silencio. Y tú has pasado por todo esto. Has soportado un dolor que nadie vio. Has ganado guerras que ni siquiera tú podías explicar. Y has llegado hasta aquí con algo precioso que el cielo honra: la permanencia. Quienes permanecen mientras todo se derrumba se convierten en candidatos para la restauración más profunda, porque Dios no restaura a medias, no remienda, las renueva, reinicia sin borrar la memoria, sino transformándola en testimonio. Por eso saldrás de este tiempo diferente, saldrás más alineado, con más claridad sobre quién eres y hacia dónde vas. Saldrás con mayor autoridad espiritual, con más discernimiento, con más sensibilidad para percibir cuándo es el momento de avanzar y cuándo es el momento de permanecer. Este dolor no será recordado como una herida abierta, sino como una señal de que Dios realmente ha comenzado a sanarte. Quizás mires atrás a todo lo que has vivido y pienses que perdiste el tiempo, pero no fue así. Fuiste edificado. Te liberaste de las versiones que te impedían crecer y ahora llevas algo que nadie te puede robar: la experiencia con Dios. No solo escuchaste sobre Él, lo conociste, y ahora cada paso que das tiene un valor que antes no existía, porque quienes han sido sanados caminan de manera diferente. Quienes han sido sostenidos en el caos llevan paz incluso en los días difíciles. Quienes han sido restaurados ya no intentan demostrarle nada a nadie, simplemente viven y eso les basta. No te vas con las manos vacías, te vas con madurez, con historia, con un sentido de misión más refinado, con la conciencia de que tu nombre, en efecto, fue mencionado en el cielo, que todo lo que parecía un retraso era solo una preparación disfrazada, que ese valle oscuro estaba echando raíces profundas, y ahora la cosecha está llegando. Viene de adentro hacia afuera, viene con significado, estabilidad, viene porque Dios no desperdicia el clamor de nadie y los cielos nunca guardan silencio sin propósito. Si esta palabra te llegó, comenta abajo:
Este milagro lleva mi nombre, y guarda esto firmemente en tu corazón. Si el cielo comenzó esta obra, la terminará. Y cuando termine, no solo contarás lo que experimentaste, serás prueba viviente de que Dios cumple, transforma y restaura incluso lo que parecía perdido. Si este mensaje te ha tocado profundamente el corazón, te invito a seguir con nosotros. Suscríbete al canal para no perderte las próximas palabras, porque todo lo que compartimos aquí tiene como objetivo renovar tu fe, fortalecer tu mente y recordarte que Dios aún escribe historias como la tuya. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo: estoy contigo hasta el final, solo para saber que este mensaje realmente te llegó. Deja también tu like, porque ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que, como el tuyo, estaban esperando una señal. Hay un video aquí al lado que sigue la misma línea. Haz clic y sigue conmigo. Hay más que decir, más que experimentar, y quizás la próxima revelación sea justo lo que tu corazón necesita ahora mismo.